Bueno, mientras se terminan de conectar, mañana, les aviso, mañana arrancamos a las 9 con ventilación mecánica y 10:15, 10:30, la segunda parte de Winning y demás, ¿sí? Ya no me acuerdo si habitualmente arrancan 9:30 o a las 9, pero bueno, así nos liberamos más temprano. Bien. Mariana, ¿andás por ahí? Bueno, ya va a volver. Igual todavía faltan algunas más. Acá está. Hay alguien que figura como kinesiología clínica, que también estaba ayer, que yo no llegué a copiar, no sé si en el chat me pusieron quién es el nombre de la persona que se conecta con ese usuario. Después estaba kinesiología modular y kinesiología WOM. Por favor, si me pueden anotar porque si no, no tienen el presente. Bueno, ahí está ya Mariana, ¿lista? Bueno, continuamos hoy con cardiopatías congénitas que la va a dar Mariana Pérez, la kinesióloga que estuvo ayer, que no hace falta presentarla. Bueno, todo tuya la clase, María. Está silenciada. ¿Cómo les va? Vamos ahora, voy a poner modo presentación y después en un momento vamos a volver a esta modalidad y después vamos a volver de nuevo a presentación, ¿sí? Así vamos todos tratando de entender las cardiopatías. Tengan a mano como una hoja en blanco, como para hacerse dibujito. Así, vale. Cuando vaya diciendo ya después lo van a ir entendiendo todo. ¿Sí? Voy a poner compartir, a ver si hoy me sale mejor. Toda la pantalla, ahí. Ahí estamos. Y ahí pongo esto. ¿Estamos ahí? Ahí se ve perfecto. Pongo pantalla completa, ¿sí? ¿Ven ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a comenzar con las cardiopatías congénitas, ¿verdad? Esta es una foto simplemente para que tengamos una idea de cómo podemos encontrar un bebé que está en una unidad de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular, ¿sí? Estos son los pacientes que tenemos nosotros. Como ven, aunque este paciente no tiene un respirador, tiene un chupetito, está con una bigotera, está con los electrodos, acá tiene una vía, una sonda vesical, el saturómetro, este manguito mini, que es el que le toma la TA, y tiene la esternotomía, ¿sí? Postquirúrgica. Estos son nuestros pacientes que están en la unidad, ¿sí? Son un montón de variables que vamos a tener que tener en cuenta. El objetivo de esta clase es conocer y entender cómo se forman las cardiopatías congénitas, cuáles son los distintos tipos de cirugías, saber cuáles son los fundamentos básicos para atender a estos pacientes en la unidad de cirugía cardiovascular y que a través de esta clase podamos intervenir adecuada y responsablemente con los pacientes internados. Yo siempre digo que cualquiera que haga área crítica en pediatría puede ir a una unidad de cirugía cardiovascular y atender a los pacientes, pero siempre está bueno saber qué es lo que le hicieron al paciente, por qué, y ahí uno empieza a entender lo que ve en el respirador, lo que ve en el monitor, etcétera, ¿sí? Entonces me parece importante dar esta clase.
Vamos a empezar por el corazón. Ayer vimos pulmones, sistema circulatorio. Ahora es saber que el corazón es un músculo hueco que va a circunscribir cavidades. Se contraen las sístoles, se relajan la diástole, está formado por el miocardio, que tiene una capa interna que es el endocardio, y el epicardio, que es una capa externa. Y todo esto está rodeado por el pericardio, ¿sí? Algunas cosas que yo sé que ustedes saben un poco más de insuficiencia cardíaca por ahí que los pediátricos, las voy a ir pasando, ¿sí? Las cardiopatías congénitas se dan en 8 de cada 1000 recién nacidos vivos, ¿sí? Es una patología bastante frecuente. Y 1/3 de esos pacientes pueden ser sintomáticos en los primeros meses de vida. Y 3 de esos recién nacidos que tienen cardiopatía congénita, además tienen defectos genéticos. Quiere decir que nosotros, cuando tenemos un paciente con una cardiopatía congénita, siempre tenemos que sospechar algún tipo de defecto genético, ¿sí? No viene sola la cardiopatía. En un recién nacido normal, la frecuencia cardíaca es 140 por minuto aproximadamente. Pero si hay un recién nacido que está sin llanto, tranquilo, con una frecuencia cardíaca de más de 170, debemos sospechar que ese bebé tiene algo en el corazón, que puede tener una cardiopatía. Siempre se sospecha en el recién nacido cuando tiene algún soplo, cuando tiene cianosis, cuando está disneico, cuando la placa se ve un agrandamiento anormal de esa silueta cardíaca, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca como cardiomegalia, edema de pulmón, hepatomegalia, ante alguna arritmia y ante ausencia de pulsos femorales o cuando tienen pulsos periféricos amplios, ¿sí? Ay, pero hice lo mismo, se me va el mouse, perdón. No se asusten por esto. Ante las cardiopatías congénitas, ¿qué tenemos que conocer? Lo que vimos ayer, la transición entre la circulación fetal y postnatal, las características estructurales y fisiológicas de este corazón del lactante y, muy importante, la fisiopatología de cada defecto. Todo esto es fundamental para, por un lado, la corrección precoz que se encargan los de cirugía y, por otro lado, lo que nos encargamos nosotros, que es el manejo perioperatorio correcto. Obviamente nos encargamos en equipo, ¿no? Esto es un corazón, ¿sí? Tenemos que la sangre va a llegar a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha. Pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, pasa a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar y va a los pulmones. La sangre se oxigena, vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y pasa a través de la válvula aórtica a la aorta, ¿sí? Esto es un corazón cuando funciona normal, ¿sí? Ahora bien, pero se me corre, ya tengo un mouse que es de la compu. Ahora bien, tenemos que las cardiopatías congénitas se van a clasificar según su fisiopatología en shunt izquierda-derecha o en shunt derecha-izquierda. Ahora voy a minimizar la presentación. Voy a minimizar y nos vamos a conectar con las cámaras. Un segundo. Quiero volver. Y dejar de compartir. Voy a poner ocultar. Ahí estoy.
Bueno, vamos, acá tengo un pizarrón con el cual estuve practicando. Vamos a ir despacio. ¿Ustedes se ve? Sí. Tenemos la aurícula. Voy a bajar un poquito más. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho. A ver, entre todos, ¿qué venía a la aurícula derecha? ¿Se acuerdan? La sangre por las venas cava. Vena cava inferior, vena cava superior. Vena cava inferior, vena cava superior. Perfecto. Viene la sangre. Todos tengan este mismo dibujito. ¿Sí? Pasa a la aurícula derecha y de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de qué válvula. Tricúspide mitral. T, tricúspide. Pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho, ¿a dónde pasa? ¿A través de qué? Válvula pulmonar. A través de la válvula pulmonar, perfecto, acá, a través de la válvula pulmonar, ¿a dónde va a ir? A los pulmones, ¿sí? En los pulmones se oxigena, va a volver a la aurícula derecha a través de las venas pulmonares, ¿se acuerdan? Y pasa al ventrículo izquierdo a través de la mitral a la aorta a irrigar el resto del cuerpo. ¿Sí? Esto es así. ¿Sí? ¿Qué es lo que no va a pasar? Si nosotros tenemos un zoom izquierdo-derecho, ¿esto qué significa? La sangre en el corazón, como sabemos, va de mayor presión a menor. Cuando nosotros tenemos un zoom que va de izquierda a derecha, ¿a dónde se me va a ir todo el flujo de sangre? El zoom izquierda a derecha, ¿a dónde va todo el flujo? A los pulmones. Y yo siempre en el corazón derecho, cuando escucho hablar de corazón derecho, tengo que acordarme de los pulmones, ¿sí? La sangre va a ir siempre a los pulmones. Entonces, como el flujo me va a ir de izquierda, zoom, izquierda, derecha. Como el zoom va a ir de izquierda a derecha, me va a repercutir en los pulmones. Siempre acuérdense de eso, ¿sí? El zoom de izquierda a derecha me da hiperflujo pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva. Si yo tengo un zoom de derecha a izquierda, ¿dónde me va a repercutir? ¿Qué es lo que yo tengo acá abajo? El ventrículo izquierdo. La aorta. Entonces, si yo tengo derecha a izquierda, yo tengo acá la aorta, que ¿dónde va la aorta? Sistémico. El cuerpo. A todo el cuerpo. Entonces, cuando el zoom es derecha a izquierda, acuérdense el dibujito, acá tengo al hombrecito, me va a repercutir a nivel sistémico, y entonces voy a tener otras manifestaciones. ¿Vamos hasta ahí? Yo voy a ir despacio. Sí, sí. Si yo tengo, vamos a empezar por el más fácil. Si yo tengo un ductus, ¿se acuerdan lo que era el ductus? Es una comunicación entre, acá abajo, entre la pulmonar y la aorta. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? En circulación fetal, esto es un ductus, ¿sí? Comunica la pulmonar con la aorta. Si yo tengo un ductus, solo tengo un ductus, mi pacientito, el bebé recién nacido tiene un ductus. Entonces, hacemos todo el recorrido de la sangre. Acuérdense, viene por acá,
Pasa a la aurícula derecha, a través de la tricúspide al ventrículo derecho, va a través de la arteria pulmonar a los pulmones y vuelve a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo acá tengo esta comunicación. La aorta es muy fuerte, tiene una estructura muy fuerte. Entonces, cuando parte de esta sangre del ductus se cuela por acá, que quiere ir para la aorta, ¿qué va a pasar? La aorta es re fuerte y el ventrículo izquierdo es re fuerte. Entonces, ¿el flujo hacia dónde va a ir? Arteria pulmonar. El flujo va a ir de izquierda a derecha. ¿Entienden? Yo tengo acá esta comunicación, pero la aorta es muy fuerte y el ventrículo izquierdo es muy fuerte. Entonces siempre le va a ganar lo izquierdo a lo derecho. Y cuando la sangre se va por la arteria pulmonar, pero se escapa un poco por ese ductus, la aorta lo va a empujar a todo el flujo. Entonces todo este flujo va a ir a la pulmonar. Y de la pulmonar va a ir a los pulmones y va a provocar hiperflujo pulmonar. Entonces, el ductus, la fisiopatología del ductus es un zoom izquierda-derecha. Que en realidad, como el ductus es tan chiquito, no provoca tanto hiperflujo pulmonar. Pero el ductus es un zoom izquierda-derecha. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo es el razonamiento? Sí, profe. Ahora, sacamos el ductus, no tenemos más ductus. ¿Qué es lo que vamos a tener? Una CIB, un agujero, acá. Entre ambos ventrículos, una CIB, ¿sí? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, una comunicación interventricular. Pensamos de nuevo el circuito. La sangre viene de vena cava inferior, vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, a través de la tricúspide, pasa al ventrículo derecho, ¿y con qué se encuentra? Acá hay un agujero, acá en el medio. Yo se lo estoy explicando así literal para que lo entiendan. Sí. Que hay un agujero. Y el ventrículo derecho, que es re fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de esta sangre se va a querer colar a través de la CIB al ventrículo izquierdo, pero no va a poder. Al contrario, el ventrículo izquierdo va a empujar tanto que va a empujar toda la sangre que viene del ventrículo derecho más toda la sangre que le llega al izquierdo. Entonces tenemos un montón de flujo que va al ventrículo derecho y, para nuestra desgracia, un montón de flujo que va a ir a la pulmonar y un montón de flujo que va a ir a los pulmones. Entonces una CIB, ¿qué es? Es una cardiopatía congénita con un shunt como izquierda-derecha. Con un shunt izquierda-derecha. Con mucho hiperflujo pulmonar y con mucha hipertensión pulmonar. Por eso se operan más la CIB que la CIA. Vieron que en la CIA por ahí hay chicos más grandes que están sin operarse todavía. Pero como la CIB es una cardiopatía que da mucho hiperflujo y no es bueno para el paciente, hay que operarla. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo Sí, es el profe. mecanismo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace en una CIB? Tenemos que cerrarla. La CIB se cierra, que se puede cerrar cosiéndola o se puede cerrar con un parche, ¿sí? Si la CIB es muy grande, hay que ponerle un parche y cerrarla. Es una cirugía correctora.
Ya empezamos a ver otras cosas. Ahora tenemos la CIA, que hacemos un agujerito acá, ¿sí? Que me está fallando mi supervisor. Ahí está. La CIA es un agujero acá. Va a pasar lo mismo. La sangre llega de las venas cavas a la aurícula derecha y acá se encuentra con la aurícula izquierda, pero siempre es más fuerte el corazón izquierdo. Entonces va a pasar sangre hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces eso también me da que va a pasar más flujo al ventrículo derecho, más flujo a la arteria pulmonar, más flujo a los pulmones, ¿sí? Entonces una CIA fisiopatológicamente también es un zoom izquierda-derecha. La CIA, ahora después vamos a ver cuando veamos en el teórico, hay 3 tipos. Y la última es tipo foramen oval. En realidad es que el foramen oval no se le terminó de cerrar y quedó una CIA muy chiquita. Por eso demora más en la cirugía, ¿sí? O por ahí controlan y no operan, ¿sí? Después, ya vimos ductus, ya vimos CIA, vimos C y B, y ahora vamos a ver lo que es el canal AB. ¿Sí? ¿Qué es el canal AB? Una CIA más una CIB. Entonces, a ustedes es una cardiopatía congénita, que es muy común en los bebés con síndrome de Down, y es una cardiopatía de relativa urgencia. ¿Por qué? Porque imagínense, si antes teníamos un agujero y era un balurdo total, tener un único canal aurículo-ventricular, imagínense este corazón izquierdo empujando toda esa sangre de esos 2 huecos ahí, y muchas veces incluso hay una única válvula llevando el flujo a la pulmonar. Da mucho hiperflujo pulmonar, mucho, y hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces es urgente operar el canal AB en un neonato. Lo que pasa es que a veces no se puede porque tienen muy bajo peso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente todos los días se le hace un ecocardio y se miden presiones y gradientes, se le ve todo. Entonces que pensé, no, está con mucha hipertensión pulmonar, pero pesa 2 kilos. No podemos subirlo a quirófano ni ponerlo en bomba extracorpórea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer un cerclaje. Anoten, cerclaje. Un cerclaje es una cirugía paliativa. Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene hecho en la historia clínica, dice canal AB, postoperatorio de cerclaje, ¿lo operaron del canal AB? No lo operaron del canal AB. Siempre hay que ver qué cardiopatía tiene y qué es lo que le hicieron realmente en la cirugía. Eso es recontra importante para nosotros. Porque si el paciente tiene cerclaje, es que a la arteria pulmonar le hacen una ligadura, como vieron, siempre lo comparo con los alambrecitos del pan lactal, y le cierran un poco la arteria pulmonar. ¿Para qué les parece a ustedes? Para que disminuya el flujo. Claro, para que le disminuya el flujo al pulmón y no tenga tanta hipertensión pulmonar. Entonces, cuando ustedes leen que un paciente tiene postoperatorio de cerclaje, tienen que saber que es una cirugía paliativa, que no es correctora. Entonces nuestro paciente por ahí no va a tener tan buena saturación o tan buenos signos clínicos. Es un cerclaje hasta que engorde 1 kilito más para poder subirlo. Cuando lo suben a quirófano, le van a hacer la cirugía correctora del canal AB,
en la cual cierran la CIB, cierran la CIA y hacen el descerclaje de la arteria pulmonar. Eso es un canal AV. ¿Vamos bien? ¿Vieron por qué necesito el dibujito? Porque si no es un lío. Bueno, ahora pasemos a otra cosa. Ya más o menos me parece que esto viene bien. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una atresia pulmonar. ¿Qué es una atresia pulmonar? No tiene válvula acá, para nuestra desgracia. Lo que nosotros veíamos que la sangre venía por la aurícula derecha, por la tricúspide, pasaba al ventrículo derecho, pero cuando pasa al ventrículo derecho no hay válvula pulmonar, está atrésico. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ir nada al pulmón. Entonces, este paciente, ¿qué va a tener? ¿Hiper o hipoflujo? Hipoflujo, muy bien. Va a tener hipoflujo. Perdón, ¿puedes repetir cómo se llama eso? Atresia pulmonar. Atresia pulmonar, gracias. No hay válvula pulmonar. Está frito. No hay válvula pulmonar. Presten atención. Pero, como Dios es grande, y vieron que es maravilloso, el momento del nacimiento, nuestro neonato, por suerte, ¿qué va a tener abierto todavía acá abajo? El ductus. El ductus. Gracias a Dios va a tener abierto el ductus. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen prostaglandinas al paciente para que el ductus no se le cierre. Porque si se le cierra el ductus, no tengo flujo al pulmón. Estoy en un problema. El paciente no puede vivir así. Entonces, mantienen abierto el ductus, pero ese ductus se puede cerrar por más prostaglandinas que le pongamos. Entonces, nuestra urgencia es darle flujo al pulmón. Entonces, como nuestro paciente todavía no está listo para la próxima cirugía, le vamos a hacer una ASPI. ASPI. Una ASPI o un ASPD. ASPI o ASPD, que es una anastomosis subclavio pulmonar izquierda o una anastomosis subclavio pulmonar derecha. ¿Sí? ¿Es una cirugía correctora? No. Es una cirugía paliativa. Cuando ustedes leen en una historia que el paciente dice postoperatorio de ASPI o postoperatorio de ASPD, es que el paciente no corrigió su cardiopatía de base, sino que se le hizo una cirugía paliativa. ¿Qué es lo que pasa? La subclavia pasa por arriba de la pulmonar, sacan la rama izquierda de la subclavia y la conectan a la pulmonar para que el flujo ese vaya al pulmón, para darle flujo al pulmón. Como eso es una anastomosis, se va cerrando, entonces a veces la rama izquierda se cierra, cuando se cierra le hacen la ASPD y usan la derecha, ¿sí? Para darle flujo al pulmón, ¿sí? Eso es entonces, nosotros tenemos que saber que si nuestro paciente tiene un ASPI o tiene un ASPD, va a saturar entre 75 y 85. No va a saturar más, porque es una cirugía paliativa. ¿Qué es lo que sucede? Esto sigue prolongándose en el tiempo y el próximo paso es una cirugía de Glenn. No sé si la escucharon. Una pregunta, profe, la cirugía, la primera, ¿es la de Norwood, puede ser? No. Eso es una mega cirugía. Ok. Ah, está. No. Son las primeras cirugías paliativas. ¿Sí? Perfecto. Es un ASPI o un ASPD. Exacto. Genial. Después, el próximo paso es el Glenn. No sé si alguna vez lo escucharon. Lo voy a anotar acá. Ay, que estoy escribiendo como al revés. Glenn.
La cirugía, bueno, no se ve. Glenn. La cirugía de Glenn, ¿qué es? Derivan toda la cava a la pulmonar. Entonces, en la cirugía de Glenn, el paciente no va a saturar más de 75%. Y lo que tenemos que tener cuidado nosotros los kinesiólogos es que el flujo que le va al pulmón viene de la cava, queda por diferencia de presión. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente llora o hace valsalva? Desatura. No le va flujo al pulmón y se pone negro y desatura a 40 más o menos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen con los Glenn? Primero, tratar de extubarlos lo más rápido posible. Y segundo, tratar de aspirarlos lo menos posible. Porque imagínate que si lo tenés que aspirar, te hace valsalva, entonces se te va a poner todo negro. Evitar en lo posible tener que aspirarlo. ¿Sí? Entonces, le hacemos el Glenn. Pero ¿qué es lo que pasó acá? En esta atresia pulmonar. Este ventrículo derecho ya no nos sirve. Porque con este ventrículo derecho adentro de la panza no efectuó nada, ni tuvo volumen suficiente de sangre, no sirve. Entonces, lo que nosotros, la cirugía correctora, entre comillas, es el bypass total del ventrículo derecho. Cuando ustedes leen que un paciente pediátrico le hicieron un bypass, no es el bypass del adulto, que bypassearon una parte de este corazón. En este caso, el ventrículo derecho. ¿Cómo es el bypass del ventrículo derecho? Lo que hacen es colocar un tubo extracardíaco que va desde la arteria pulmonar hasta acá, hasta el ventrículo derecho. Un tubo de Gore-Tex con agujeros que hace que cuando viene el flujo de la aurícula derecha va a pasar directo a la arteria pulmonar. ¿Sí? Un tubo extracardíaco, se dice. Un tubo es un bypass total de cirugía de ventrículo derecho o cirugía de Fontan o cirugía de Fontan-Kreutzer y parte del Norwood. Para la que preguntó, Norwood es un montón de cosas que nunca me las acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos con atresia pulmonar? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, también tenemos la atresia tricuspidea, que es que no hay, para nuestra desgracia, válvula tricuspidea. Son terribles estos chicos, no hay válvula tricuspidea. Entonces también va a ser un ventrículo, esto lo tenemos que bypassear, ¿sí? Porque no tenemos ya ventrículo derecho. Si hay algo que no trabajó en la panza, que no efectuó ni recibió nada, ya no va a funcionar. Entonces también lo bypasseamos, en este caso el ventrículo derecho, y lo que va a pasar es que en realidad es un ventrículo único este corazón. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos que un bebé tiene ventrículo único, en realidad lo que quiere decir es que es un ventrículo único fisiológico, ¿sí? En nuestra cabeza siempre se dibuja como, uy, nació con un solo ventrículo. No, nació con los dos ventrículos. Lo que pasa es que debe tener o una atresia pulmonar o una atresia tricuspidea que hace que este ventrículo no haya funcionado, entonces le quedó uno solo. El cirujano ya no piensa en recuperar no, tenemos que bypassearlo para que este corazón siga funcionando. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí. Bueno, voy a pasar de nuevo a la presentación. A ver, ¿cómo es? No sé por qué tengo ahí. Presentar otra vez. ¿Será esto? No. A ver toda la pantalla. Ahí estamos de nuevo. Y voy a volver a este. ¿Se ve?
El Perfecto. PowerPoint. Sí, sí. Bueno, ¿ven? Sí, sí, Después de explicarles esto, es más fácil que entiendan esto. Entonces, si tenemos un shunt izquierda-derecha, ¿a dónde va toda la sangre? Al pulmón. Al pulmón. Siempre. De izquierda a derecha, acuérdense. Corazón derecho, pulmón. Corazón izquierdo, cuerpo. ¿Sí? Entonces, si el shunt es izquierda-derecha, vamos a tener sobrecarga de volumen en cavidades derechas, que nos va a provocar hiperflujo pulmonar, que va a traer hipertensión pulmonar y a la larga nos va a dar insuficiencia cardíaca. Si nuestro shunt es derecha-izquierda, quiere decir que va al resto del cuerpo, ahí vamos a tener cianosis, ¿sí? Que la cianosis es de origen cardíaco, va a aumentar con el esfuerzo y con el llanto, no se modifica con el oxígeno y en condiciones basales el paciente cianótico no tiene disnea. ¿Sí? Y acá una frase que pongo siempre, que es la patofisiología cardíaca y pulmonar, como vimos, es interdependiente y cercana. Por lo tanto, nuestros pacientes van a ser más complejos. Es imposible separar el corazón del pulmón. Esta es otra, hay miles de millones de clasificaciones de las cardiopatías congénitas. Según la clínica, que se acuerdan estas manijas Candarati, acianóticas y cianóticas. Ahora se tiende más a hablar, como yo les hablé, de la fisiopatología de cada cardiopatía congénita, ¿sí? Las acianóticas con vascularización pulmonar, con vascularización aumentada, como dijimos, comunicación interauricular, comunicación interventricular, canal AB y ductus. Y con vascularización pulmonar normal son la coartación de aorta, la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica. No es atresia pulmonar como yo les expliqué. Ahora me voy a anotar en un machete para hacerles el dibujito de la coartación de aorta, estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Y después, dentro de las cianóticas también, la vascularización pulmonar puede estar disminuida, como en la tetralogía de Fallot, que ahora también les hago, la atresia tricuspidia, el tronco y la vascularización pulmonar aumentada, el tronco arterioso, la anomalía total del retorno venoso, esa es esa sigla, ATRV, anomalía total del retorno venoso, y la transposición completa de grandes vasos. ¿Sí? Paren que voy a borrar todo este lío y vamos a explicarles eso. Ahí está. Algunas se me quedaron marcadas porque mi supermarcador de pizarrón. Voy a dejar de compartir para que me hice la listita de las que me faltan. Ahí está. Bueno. ¿Qué pasa con la coartación de aorta? A grandes rasgos, no soy Da Vinci. Este es el callado aórtico. ¿Qué ocurre? En el callado aórtico hay como unas mosquitas que hacen que esté más angostado en alguna parte para el pasaje de la sangre, ¿sí? Esa es la coartación. Entonces, esto es una alteración de la íntima, del desarrollo de la aorta, ¿sí? De la íntima. Entonces, ¿cómo es la cirugía? Cortan abajo, cortan arriba y juntan. Se llama anastomosis TT. Anastomosis término terminal es la cirugía de la coartación de aorta, ¿sí? Y después tenemos la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica. ¿Esto qué significa?
que la válvula pulmonar o la válvula aórtica no están cerradas, no hay atresia, no está atrésica, sino que está estenosada, un poquito estenosada. Y ahí sí lo corrigen, que se hace una resección valvular, ¿sí? Paren que estoy haciendo el dibujillo. ¿Vamos entendiendo? Yo creo que así se entiende mejor, me parece. No sé si ustedes están muy mareados, ustedes me van diciendo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, súper bien. Bueno, tenemos la tetralogía de Fallot, que son 4. A ver, ¿quién se acuerda? La famosa tetra de Fallot. ¿Qué tiene la tetralogía de Fallot? Bueno, tiene una C y B, agujerito, C y B. Tiene el cabalgamiento aórtico, que acá no lo vamos a ver. Tiene una estenosis pulmonar, está un poquito más cerrado acá, y la hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso son 4 cosas, ¿sí? Entonces anoten, la tetralogía de Fallot tiene C y B, estenosis pulmonar. Eso es lo más importante. Cabalgamiento aórtico, la aorta cabalga para el otro lado. Y hipertrofia de bebé. ¿Por qué les parece que decía hipertrofia de bebé? Porque si adentro de la panza ya tenía la estenosis acá en la pulmonar, cuando el ventrículo derecho quería eyectar a la pulmonar, le costaba, entonces está hipertrófico. Igual ahora se demostró, antes se esperaba después de los 6 meses para operar a la tetralogía de Fallot, que si lo operaban antes de los 6 meses, el ventrículo derecho se llegaba a recuperar, ¿sí? Entonces se opera más tempranamente. Entonces, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita con hipoflujo, y lo que se hace directamente es la cirugía correctora. La cirugía correctora es cerrar la C y B, hacerle la plástica a la pulmonar y descabalgar la aorta, ¿sí? Esa es una cardiopatía, ¿sí? Y después tenemos la atresia tricuspidia. ¿Cuál era la válvula tricuspidia? ¿La del derecho o la del izquierdo? ¿Se acuerdan? La del derecho. La del derecho. Creo que ya la expliqué. Ahí está, sí, ya la vimos. Sí, esa Ya está. Después, porque me voy. Yo en general tengo un pizarrón al lado y el power al lado y me voy macheteando. Después tenemos el tronco arterioso. El tronco arterioso, si ustedes se acuerdan embriológicamente, tanto la pulmonar como la aorta nacen del mismo tronco. Ese tronco después se divide. ¿Qué es lo que pasó en el tronco arterioso? No se dividió. Para nuestra desgracia, no se dividió. Entonces es un único tronco que se apoya acá, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y la cirugía que se hace, que es una cirugía compleja obviamente, es una tunelización. Se divide y cada uno vuelve a su lugar, ¿sí? Y después tenemos la ATRB, que es la anomalía total del retorno venoso. En la anomalía total del retorno venoso, precisamente de lo que nos habla es de la vena cava inferior y de la vena cava superior. La vena cava inferior y la vena cava superior, en vez de desembocar en la aurícula derecha, desembocan como en unos colectores. Y esos colectores terminan en la aurícula derecha, ¿sí? Es todo como anómalo. Entonces, la cirugía también se llama tunelización, que es sacar los colectores
y volverlos a la aurícula derecha, ¿sí? Y por último tenemos la transposición completa de grandes vasos, que es que en el momento del desarrollo es un tubo que se va como autoenroscando. ¿Y qué pasa? En ese enroscamiento que hace, le queda la arteria pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo y la aorta saliendo del ventrículo derecho. Quedan los dos circuitos paralelos, ¿sí? Por suerte está el ductus, siempre es anductus. Y la cirugía que se realiza es, cortan la pulmonar, cortan acá la aorta, que estaría saliendo la aorta, y cortan acá y hacen switch. Se llama switch arterial, la cirugía correctora. Vuelven a poner la aorta en el ventrículo izquierdo y la pulmonar en el ventrículo derecho. Estamos ahí, ahora igual los volvemos a repasar, ¿sí? Que tengo ahí el power. Vamos a volver. Aquí. Esto vuelve acá al power. Entonces ya tenemos todas las cardiopatías congénitas, ¿sí? Acá estos son dibujitos más tridimensionales, no como los míos. Acá tenemos el dibujito del ductus, ven, esto es corazón derecho, y acá está la arteria pulmonar, la aorta, ven que es más cerquita de cómo lo hago yo, porque justo acá sale el callado de la aorta y la aorta ahí se conecta con la pulmonar. El ductus, que es la persistencia del conducto arterial que en la vida fetal comunica la aorta con la arteria pulmonar. El cierre funcional es a las 24 horas de vida y el anatómico entre el mes y el año de vida. Como el shunt va a ser izquierdo-derecho, me trae infecciones respiratorias frecuentes y eso trae un pobre desarrollo pondoestatural. En general, en los niños cardiópatas no engordan, ¿sí? Les cuesta crecer. ¿Por qué? Porque toda su energía está puesta en mantener ese corazón funcionando y en respirar, ¿sí? Entonces las calorías que ingieren se gastan en eso. Y en general cuando nacen, que están en el año, ya se les coloca la sonda nasogástrica, porque como decíamos, si tienen más de 170 de frecuencia cardíaca, necesitan sonda para nutrirlos, ¿no? Rápidamente. Y a veces le cancelan la vía oral y que le ponen solo sonda o gastroclisis 24 horas para que no gasten en succionar. Acá está, fisiopatología, shunt izquierda-derecha, sobrecarga de volumen, hiperflujo pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva. La clínica de este paciente puede ser dificultad respiratoria, taquicardia, hepatomegalia y retraso del crecimiento. La CIA, que es la comunicación interauricular. Todo esto va a ocurrir en el desarrollo intrauterino, ¿no? En la CIA, ¿qué es lo que va a haber? Una anomalía en el desarrollo de las analizas endocárdicas, que son las responsables de la formación de los tabiques. Todo lo que es embriológicamente analiza endocárdica es lo que hace todos los tabiques del corazón, ¿sí? Y esta CIA ya se produce entre el día 27 y 37 de gestación, ¿sí? Hay tres tipos: ostium secundum, seno venoso y ostium primum. Cuando ustedes pueden ver en la historia clínica, si se tiene una CIA OC, tiene una CIA ostium secundum, una CIA SB, seno venoso, una CIA OP, ostium primum, ¿sí? La CIB, que es la comunicación interventricular, tiene tres tipos: perimembranosas, musculares o con estenosis pulmonar. Son tan grandes que involucran a
la válvula pulmonar, ¿sí? Como les dije antes, la cirugía paliativa es el cerclaje de la arteria pulmonar y después se hace una cirugía correctora. El canal AB directamente que esas almohadillas endocárdicas no se fusionaron, ¿sí? Puede ser un canal AB completo, que es una CIA más una CIB con una válvula auriculoventricular común, un canal parcial o un canal transicional. A ver, un segundo. Después, la coartación de aorta es una anomalía de la túnica media de la aorta que va seguida de la proliferación del ángulo. Hay 3 tipos de coartación de aorta: preductal, subtaductal o postductal. ¿De acuerdo? Vieron ahí al callado. La cirugía, como les dije, una anastomosis TT y en algunos casos angioplastía. La fisiopatología, shunt, izquierda, derecha. El flujo va a ser normal. Puede haber sobrecarga de presión del VI. Los pulsos femorales pueden ser débiles. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos a la aorta comprometida, ¿qué vamos a tener? Comprometido toda la parte sistémica. Puede traer hipertensión arterial y cefaleas, ¿sí? Y acá está nuestra amiga, la tetralogía de Fallot. ¿Ven? Acá tenemos la estenosis pulmonar, acá tenemos la CID, el callado, que ven que pasa por acá adelante, y la hipotrofia de bebé, ¿sí? Embriológicamente es un desarrollo desigual del tronco cono a favor de la aorta. La transposición completa de grandes vasos. La aorta nace del ventrículo derecho y es anterior. La arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo y es posterior, ¿sí? Van a haber 2 circulaciones paralelas, pero por suerte, a ver, podemos tener el foramen oval, la CIA, una CIB o ductus. Lo que no les dije, que en este caso, por ejemplo, y en algunas otras patologías, cuando no tenemos, el ductus se nos está cerrando, necesitamos más circulación, lo que se hace también como paliativo es un rasking, se llama rasking, que es a través de lo que hacen es entrar por hemodinamia con un balón que inflan en el foramen oval. Entonces inflan el balón y atraviesan, hacen como un tac y le abren el foramen oval, le hacen como una CIA. Esa cirugía se llama rasking, ¿sí? Es paliativa para crear una CIA para que haya flujo en el pulmón, ¿sí? En esta cirugía, como les había dicho, el tabique tronoconal no sigue su curso en espiral, sino que desciende en línea recta. Va a provocar cianosis severa, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperflujo, y la cirugía es correctora con SEC. El tronco arterioso es un vaso arterial único cabalgando sobre la CIB que da origen a la coronaria, a la aorta y a la pulmonar. Y todo el flujo va a la arteria pulmonar. Embriológicamente, en la 5ª semana, cuando se forma el tabique aórtico pulmonar que divide el tronco en un canal aórtico y otro pulmonar, no hay división. Los rebordes tronoconales no se fusionan ni lesionan. El shunt es derecha-izquierda, va a haber hiperflujo e hipertensión, ¿sí? La anomalía total del retorno venoso pulmonar, ATRB. De acuerdo a la localización, tienen 3 localizaciones, que pueden ser infradiafragmáticas, que el colector desemboca en la vena cava inferior, supracardíacas cuando desemboca vena cava superior y cardíacas cuando el colector desemboca directamente en la aurícula derecha. Todas tienen CIA. Embriológicamente, va a haber un insuficiente desarrollo de la vena pulmonar común con persistencia de las anastomosis embrionarias entre venas pulmonares y venas sistémicas.
Atresia tricuspidia, atresia. Atresia es ausencia. Ausencia de válvula tricúspide, ¿sí? El paciente va a tener una CIA. Para que me deje. En la primera etapa, la cirugía es paliativa, un ASPI, un ASPD, un GLEN, y en la segunda etapa, un bypass total del ventrículo derecho. Esta parte es de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? No, súper bien. No, está bien. Bueno, vamos bien. Lo más importante para mí, cuando uno va a ver un paciente con cardiopatía congénita, es leer la cardiopatía que tiene. Lean, tiene una CID, ya ustedes saben, hiperflujo, hipertensión pulmonar. Así vayan a ver un bronquiólogo que está en una sala de internación. Y muchas veces, y preguntar, o leer, ¿pero le hicieron la cirugía correctora? Sí, le hicieron un saqueaje. No, eso no es correctora. Entonces el paciente va a seguir teniendo hipertensión pulmonar. Muchas veces el mismo médico que está en la sala te dice, tiene una cardiopatía. Es un bronquiolito con cardiopatía. Y no es así. A ver, ¿qué cardiopatía tiene? Es una cardiopatía con hipoflujo o con hiperflujo. Porque si tiene hiperflujo y tiene una bronquiolitis, va a tener el pulmón todo lleno de agua, ¿sí? Es más que nada para eso, saber que cuando vamos a atender a alguien con una cardiopatía congénita, mínimamente leamos o nos fijemos, razonemos. Ustedes fíjense que con solo razonar dónde viene la sangre, dónde va, qué es lo que tiene, dónde tiene el defecto, ya saben un montón de cosas del paciente, ¿sí? Y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca un poco, porque ustedes seguro eso saben más que yo. Entonces, ¿por qué? Porque todos nuestros pacientes por quirúrgicos van a bajar en insuficiencia cardíaca. No nos queda otra. Las primeras horas son de compensación de esta situación, pero bueno, tenemos que saber algo de insuficiencia cardíaca. Es un estado fisiopatológico en el cual el corazón no puede mantener un volumen minuto adecuado a las demandas metabólicas y hemodinámicas normales. Bueno, esto es para saber lo del volumen minuto, que es la precarga, el volumen de llenado, que va a estar determinado por la volemia, la posición corporal, la presión intratorácica, la presión intrapericárdica, el tono venoso y la diuresis, ¿sí? Acá tenemos todo lo que va a hacer nuestro paciente cuando baja, ¿no? Cuando baja de cirugía. La poscarga es la resistencia al vaciado, ¿sí? Y después tenemos que tener en cuenta la distensibilidad, que es la capacidad que tiene el ventrículo de expandirse y llenarse en la diástole. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios de insuficiencia cardíaca? La hipertrofia ventricular, la dilatación ventricular y la estimulación simpático-adrenérgica, ¿sí? No, esto no lo veo. Saber que nosotros, antes de ver al paciente, en cirugía cardiovascular, primero, mirar el monitor y ver al paciente, el color del paciente y ver si se le palpan los pulsos, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene bajo volumen minuto, va a estar sudoroso. Si el paciente nosotros le empezamos a hacer las maniobras y se pone sudoroso, tenemos que parar. Si los pulsos periféricos son pequeños, como dice acá, o si está con edemas, o si en la placa tiene mucha cardiomegalia. Igual, todos nuestros pacientes con cardiopatías congénitas tienen cardiomegalia. Saber los signos del síndrome de congestión venosa pulmonar, el edema de pulmón, taquipnea, disnea, cianosis, tos, estertores pulmonares, disnea paroxística nocturna y diurna, los chicos más grandes. Bueno, hepatomegalia, edemas, ingurgitación jugular, si hay un síndrome de congestión venosa sistémica. Bueno,
El abordaje kinésico en cirugía cardiovascular se basa en 4 cosas, ¿sí? Por un lado lo respiratorio, por otro lado lo motor, los cuidados de la cicatriz y volver a la deglución, porque vieron que hace un ratito les dije, al bebé le ponen, es un tema que me tiene ahí. Le ponemos la sonda nasogástrica porque no queremos que gaste ni una caloría de más para poder engordar, para poder ir a la cirugía, pero después de la cirugía hay que volver a darle de comer. Entonces, bueno, empieza ahí nuestro trabajo, ¿sí? En el prequirúrgico, siempre que tratamos, cuando podemos tener al paciente en el prequirúrgico, a veces está en la sala y después pasan a cirugía cardiovascular. Las complicaciones respiratorias, la evaluación del estado general del paciente, en general son chicos gravísimos con desnutridos, que siempre tienen moco, y la atención adecuada de acuerdo a su patología de base, porque también muchas veces tienen algún síndrome genético, ¿sí? En el postquirúrgico, fijarnos, el tipo de cirugía, si es abierta o es cerrada. Por abierta, ¿qué significa? Que tiene la esternotomía, ¿sí? Como en el adulto. Y cerrada sería, por ejemplo, cuando hacen una hemodinamia o por ahí un ductus, no le hacen una esternotomía, le hacen una pequeña incisión lateral, gracias a Dios, ¿no? Saber que la circulación extracorpórea aumenta la capilaritis, aumenta la permeabilidad y por lo tanto va a tener más predisposición a telestasis de ese pulmón. Saber si la cirugía es paliativa o correctora y que el oxígeno, que usamos mucho en cardio, vasodilata y disminuye las resistencias vasculares pulmonares y que el pH alcalino disminuye la resistencia vascular pulmonar. Esto es importante a la hora del paciente en ventilación mecánica, ¿sí? Siempre que, creo que igual tengo alguna, de circulación extracorpórea. Nuestros pacientes muchas veces bajan con tórax abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando están en circulación, cuando están en circulación extracorpórea, cualquier cosa escribí, chicos, extracorpórea, cuando están en circulación extracorpórea, se produce mucha ingurgitación, ¿sí? Y son bebés muy chiquititos, entonces hay mucho edema. Cuando salen de circulación extracorpórea en quirófano, el paciente está muy edematizado y son bebés muy chiquititos, no alcanza a cerrar el tórax. Entonces bajan con tórax abierto y a las 48, 72 horas, que ya van eliminando más líquido, se les puede cerrar el tórax, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la circulación extracorpórea? Mantener el flujo sanguíneo en distintos parénquimas del organismo, va a oxigenar la sangre circulante, calienta o enfría la sangre por accidente al paciente, elimina agua de la circulación y mantiene el organismo dentro de límites funcionales fisiológicos durante el tiempo requerido para la cirugía. Acá es lo mismo que en el adulto. Cuanto más tiempo de SEC, peor vamos a encontrar al paciente, ¿no? Imagínense un bebito mini de 3 kilos. Nosotros siempre hablamos de kilos. Esto seguramente lo conocen, esto es un aparato de óxido nítrico que usamos un montón, porque el óxido nítrico disminuye la hipertensión pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Y no solo de circulación pulmonar, ¿sí? No tiene efecto sistémico. Y esto nosotros estamos re tranquilos y nos aparece un 81, como ven ustedes ahí. ¿Por qué está bien nuestro paciente? Si le hicimos, si tiene un Glenn o tiene una ACV, satura 81 y estamos todos tranquilos, no se asusta. Y bueno, siempre están obviamente súper monitorizados, frecuencia cardíaca, saturación, TA y el respirador, ¿sí? Estos son nuestros pacientes, como el de la foto que les mostré antes. Me olvidé de decirles acá, ahora si vemos en alguna otra foto, que salen desde acá con los cablecitos del marcapasos. No es que salgan marcapaseados, pero salen con los cablecitos del marcapasos y se les ponen un capuchón
de jeringa. ¿Por qué? Porque si hacen una arritmia o algo y hay que marcapasearlos para no abrirlos de nuevo. Este es, a ver si está, no, ahí creo que recién lo habíamos extubado. Muchas veces, acá está el cablecito, ¿ven? Lo extubamos a DNI, me pierde la DNI, el silicone está recién extubadito. Ahora usamos mucho menos DNI como Total Face porque tenemos a la CAFO, así que usamos más CAFO. ¿Ven? Y acá está su esternotomía, acá está la arteria. Están bastante complejos, ¿no? Nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes cardiópatas van a tener alteraciones respiratorias. Los pacientes que tienen cardiopatía congénita con hiperflujo de hipertensión pulmonar, más todavía. Si tenemos, como les dije, un tiempo intraoperatorio prolongado complicado, con una SEC prolongada y mucho bajo gasto, vamos a tener más secreciones, pueden tener edema, colapso alveolar, son muy pendientes a hacer colapso porque nuestro pulmón, ya de por sí el pulmón del bebé y su mecánica respiratoria no está tan madura como para sostener, y puede haber disminución de los volúmenes pulmonares. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es ser, con la parte respiratoria, un poco más agresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya baja con bajo gasto cardíaco, con algo de insuficiencia cardíaca, y encima el paciente tiene una atelectasia o tiene aumento de secreciones, me va a aumentar más toda su patología cardíaca. Entonces, el cirujano, ¿qué quiere? Que en las primeras horas ese pulmón esté perfecto. ¿Para qué? Para poder recuperarle el postoperatorio a ese corazón, ¿sí? Entonces es fundamental que el paciente esté bien, sus secreciones, extubarlo lo antes posible, ¿sí? Y en general, estos pacientes van a tener un riesgo de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque son pacientes malnutridos, están en mal estado general, pueden haber hecho alguna aspiración, haber tenido alguna ventilación mecánica prolongada en época de bronquiolitis. En general, usan antibióticos que van a inhibir la flora intestinal y antiácidos que van a provocar una colonización orofaríngea y orotraqueal, ¿sí? Siempre en nuestro tratamiento kinésico, prevención y tratamiento de las complicaciones respiratorias, siempre mirar el monitor, siempre antes de atenderlo fijarse qué cardiopatía tiene y qué le hicieron, ver cómo está la relajación y la sedación, cómo tiene la hemodinamia, cómo está la PA, los pulsos, y nuestros tiempos de recuperación pueden ser que sean más largos que en otra población y nuestras maniobras más cortitas, ¿sí? Darle más tiempo para que recupere y hacemos las maniobras más cortitas. A ver si se ve. Vieron que no siempre funciona. Bueno. El tratamiento kinésico, aspiración de secreciones, resolución de atelectasia por compresión relacionadas al tubo, conocer esas atelectasias, y va a haber derrames pericárdicos y pleurales. Los pacientes salen con 2 o 3 tubos de drenaje torácico. Controlar la adecuada conexión al frasco con agua, controlar la permeabilidad del drenaje, movilizar al paciente y comprimir ese tubo de drenaje, por ahí no está dando nada, y nosotros llegamos, lo rotamos, lo sentamos y empieza a dar. Enfermería controla el volumen horario de pérdidas y controla cuando los drenajes dejan de dar, y en general a las 24 horas de cirugía cerrada se retiran y a las 48 horas se retiran con los pacientes que tuvieron circulación extracorpórea. Y aquí tenemos otra entidad polémica que es el diafragma, ¿sí? Lo que sucede
en la cirugía es que cuando abren para operar, obviamente sabemos que el frénico circula ahí en esa cara del corazón y ellos tienen que correr el frénico para comenzar el abordaje hacia el corazón. Ustedes imagínense que sucede en un adulto que tiene un corazón re grande, en un corazón de un bebé de 3 kilos es por ahí más difícil, entonces a veces ocurre alguna padecia, alguna parálisis. Cada vez menos, por suerte, que son más conscientes de eso. También ocurre doble de tos y con el recurrente laringio. A veces los cirujanos dicen, me parece que toca ahí el recurrente laringio y nos cuesta la tos, obviamente, ¿sí? Y con respecto a la reeducación muscular del diafragma, acá es un poco más difícil, porque si tenemos un bebé no nos va a contestar, entonces tratamos de utilizar recursos como le colocamos una fajita para hacer más presión abdominal, utilizar los decúbitos, la propiocepción, ¿sí? Para trabajar el diafragma. Si ese diafragma provoca continuamente colapso del pulmón, lo que se hace es una aplicatura diafragmática, que la aplicatura es coser el diafragma, la última costilla, para que el pulmón no colapse, ¿sí? Bueno, como todos sabemos, la movilización precoz, sedestación, bipedestación, marcha y los cuidados de la esternotomía. Hay bebés y hay chicos más grandes, ¿no? Que uno ya puede empezar a trabajar. Generalmente los chicos más grandes son recambios valvulares, que es un Fallot, y a los 13, 14, 15 años esa estenosis pulmonar requiere otro recambio y ya se le coloca una válvula pulmonar. No quiere decir que porque el paciente se ha operado de la cardiopatía congénita está resuelto la cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita la tiene y la va a tener siempre, ¿sí? Se van haciendo como ajustes. Toda la vida, en la primera infancia, cada 6 meses se van controlando, van viendo las válvulas, las presiones, todo lo que va necesitando el paciente, ¿sí? No me digas que bueno, era ese bebé que se portaba muy bien cuando lo kinesiábamos. Siempre uno puede vibromovilizar, el esternón de los chiquitos sella más fácil que el de los adultos porque son más cartilaginosos. Y otra cosa que nos pasa a nosotros, como ustedes vieron, son esas cicatrices de esternotomía. Ven, por ejemplo, esta es una cicatriz de un chiquito ya grande que le quedó, ¿sí? Y entonces también hacemos el tratamiento. Nosotros no tenemos otra cosa que esto, que pedimos una Coban, una cinta Coban, y la esponjita que usan los cirujanos para lavarse cuando están en quirófano, sacamos la esponjita del cepillito y eso hacemos como una presoterapia en la cicatriz del paciente y tratamos de empezar a trabajarle porque si no se les deforma mucho el perro. A ver acá, trivia, me gustan las trivias. Vamos a ver las trivias. A ver, Cecilia Jiménez, paciente con tetralogía de Fallot, ¿qué tiene? Hipoflujo, hiperflujo o flujo normal. ¿Dónde está Ceci? Hola. Paso entonces a Agustín Gómez. Sí. Agus, a ver, tetralogía de Fallot. Vamos, hipoflujo, hiperflujo o flujo normal. Hipoflujo. Muy bien. A ver, Dalila Iglesias. ¿Dónde está Dalila? Fermín. ¿El tipo de cirugía? ¿Qué tipo de cirugía se le realiza al Fallot? ¿Paliativa, correctora o se espera que pese 7 kilos? Correctora puede ser.
correctora. Muy bien. La tetralogía de Falope, hipoflujo, correctora. Ahí estamos. A ver, Paula Nardelli. ¿Dónde está Paula? ¿Está Paula? Hola, sí, acá estoy. A ver, nombre al menos 3 tipos de cirugía paliativa. La de Serplazo, Perfecto. Sí. y las ASPI y las APD también eran, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. A ver, Emanuela Ibar. Gonzalo Ponce. Ya contestó, me parece. Estoy. A ver, nombre, a ver, 5 parámetros a tener en cuenta antes de atender un paciente en la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular. Esta es fácil. 5 parámetros. Frecuencia cardíaca que tiene vos que ves en entrar. el monitor. Claro, frecuencia cardíaca, vamos, Saturación, tú puedes. TA. Ahí tenemos 3. Sí. Saturación, TA, el RESPI, Ah, bueno, también, sí. parámetros dice, puede ser cualquiera. Claro, dice parámetros, no, Parámetros sí, de claro, RM, y también tenemos que ver los pulsos, la el pulso coloración, periférico. etcétera. Muy bien. A ver, ¿Y contesto un esta? paciente Ya que con... está, por la contestación. muy bien. Un paciente con CID tiene hipoflujo, hiperflujo, flujo normal. Una mujer tiene que contestar. A ver, contestaron mucho los varones. Hiperflujo. Hiperflujo. Muy bien. A ver, otra mujer. En un paciente postoperatorio con ARM, pensemos, la presión positiva afecta al corazón derecho, corazón izquierdo o los ventrículos. El corazón derecho. Al corazón derecho. Muy bien. Entonces, si vos tenés una cardiopatía que afecta al corazón derecho, como la ARM te va a disminuir el retorno venoso, vos vas a tener que tratar de extubarlo lo más rápido posible. En cambio, a veces, cuando tienen una patología que afecta al corazón izquierdo, a propósito lo ventilan para mejorarle el corazón izquierdo. Por la presión positiva que ayuda. Claro, por la presión positiva que les ayuda. Entonces dicen, no, lo vamos a dejar ventilado porque lo necesitamos ventilado. Es un cambio de switch importante en cardio sobre las cosas, porque cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que disminuye si tenemos el pH acidótico o alcalótico? ¿Qué mejora? Perdón, si queremos mejorar la oxigenación, el pH, ¿cómo tiene que estar? ¿Alcalótico o acidótico? Tiene que estar ácido. Claro, entonces por ahí buscan más acidez, pero si el paciente tiene hipertensión pulmonar, el pH alcalino disminuye la hipertensión pulmonar. Entonces por ahí lo buscan llevar con el respi a un pH alcalino para mejorarle la hipertensión. Ellos cuando ventilan piensan en el corazón, no en los pulmones. Y eso por ahí no lo entendemos nosotros hasta que no estamos como ahí más mediados. A ver, ¿cuáles son las maniobras contraindicadas en un tórax abierto? ¿Qué no haríamos en un tórax abierto? Ninguna. Estaba con trampa. Ninguna maniobra kinésica en un tórax abierto. Hasta que no cierren el tórax, no podemos pasar. Bueno. Y esta es una frase que me gusta acá, que dice aprender a escuchar es aprender a amar. Mariana. Sí. Con respecto a las maniobras, porque creo que cuando hablaste de las maniobras, estuve con mi gorrito que estaba tratando. Las maniobras, una vez que cierra el tórax,
vos después podés, ese nene vos lo podés modificar normalmente. Todo lo que vos quieras. Lo podés rotar, Porque yo no tengo vibromovilizar. experiencia en neo, pero sí me pasa que he tenido pacientitos que han tenido cirugías cardíacas, semejantes cicatrices ahí. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle menos miedo que al adulto, porque se le cierra enseguida. Perfecto. A los 3-4 días ya está cerrado. Y ahora están probando con unos cositos, yo creo que incluso se andan muy bien. Entonces es rápido también, no es que tampoco hay que esperar demasiado. Es muy rápido. Sí. Bueno, genial, muchas gracias. No, por favor. Bueno, espero no haberle sido tan ploma, ¿no? A ver si alguno... Excelente. Hola, Mariana. A ver, Pati, que me voy a poner fin de presentación. Sí, así podés vernos. Ahí está. Ahí estoy.